no solamente en el corto, sino en el largo plazo. Es decir, que hablamos de un modelo que sea democrático, equitativo, pero que también tenga la parte de sustentabilidad, que sea sostenible precisamente y que se aleje mucho de lo que en los últimos años hemos visto, ¿no? Que los programas sean simplemente un gasto, que no repercuta precisamente en el crecimiento, en la inversión, en la sustentabilidad de nuestro país, y que por lo tanto pues sea sostenible a partir de los recursos que se pueden financiar, los recursos que se pueden aplicar y que incentiven o incrementen este pago, ¿no? al factor trabajo, que no solamente se vaya al factor capital, y que presente los resultados ya en términos prácticos reales en el caso de los salarios. Mencionaba también un aspecto importante en el caso de la generación de empleo. Aquí debemos de ser muy críticos y conscientes que mucha de esa información, bueno, tenemos que hacer el análisis desde dónde proviene la generación de estos empleos, y que realmente sean empleos que van a generar un beneficio precisamente para el trabajador en términos de mejorar sus condiciones de vida, de lograr precisamente este bienestar, y que no sean precisamente empleos temporales, que nada más traten de modificar o permear un poquito estas cifras, ¿no? que se dan a conocer. Sí, será importante analizar esta parte con una visión más crítica de qué tipo de empleos son los que se están generando, y que realmente logren las condiciones para el bienestar del trabajador. Bien. Pienso yo que esto que acaba de mencionar es sumamente importante, el papel que se haga, y coincido con el maestro Alfonso. O sea, todos estamos de acuerdo en que se requieren cambios. De hecho, inicia su presentación diciendo esto, que es necesario apostarle al crecimiento. Bueno, yo así lo quiero ver, o lo quiero ser positiva en este sentido. Hay que abordar el crecimiento económico. No solamente es importante estabilizar, sino hacer crecer la economía de México. Y coincido también en la perspectiva de que tiene que ser enfocándose en la productividad. El papel, por ejemplo, de las pequeñas y medianas empresas, pienso yo que puede ser sustancial para lograr este crecimiento económico. Y en este sentido también hay un alto índice precisamente de estas empresas que se pueden impulsar, que dan generación de empleo y no solamente temporales, ¿no? Pienso yo que esta estrategia podría ser, en relación a otro seminario precisamente en el que participé la semana anterior con ingeniería, y hablaban de la importancia que tenía de incentivar esto en los jóvenes, el emprendimiento y el apoyo a las micros, pequeñas y medianas empresas. En este sentido se lograría, pienso yo, también mayores oportunidades y distribución del gasto. El modelo democrático equitativo, según entiendo yo, no soy especialista, solo soy me gustan los temas de economía, está encaminado precisamente a aprovechar también los mercados de capital, pero a diferencia del neoliberalismo, entiendo, este recurso se tiene que distribuir precisamente para atender las necesidades sociales. Lograr la unidad o el pacto, como se le quiera denominar, porque de hecho se ha hablado en términos de unidad, es muy difícil porque hay que conciliar los intereses de todos los sectores de la población. Pienso yo que una de las estrategias que se tendrían que implementar, dado que muchos mexicanos estamos a la expectativa de cómo es que se va a lograr el crecimiento, se ha proyectado un 4%, entiendo yo, aunque los especialistas lo hacen un poco en términos reales, precisamente por la experiencia, lo están estimando un poco menor. Lo que sí estamos conscientes es de que somos o deseamos precisamente participar, independientemente de las diferencias de pensamiento, políticas. Todos los mexicanos estamos deseosos de participar en este crecimiento económico. Entonces, ¿cuáles serían, además de los factores democráticos que ya mencionó? Coincido con ello, las estrategias políticas que se implementen para lograr esta conciliación entre los distintos grupos y sectores. ¿Cuáles serían a lo mejor las estrategias que también deberían considerarse desde la política del desarrollo sostenible en los tres elementos? Lo menciona, me parece muy interesante, porque esto hace unas décadas no era importante. Creo yo, ya en esta última década en México se han desarrollado estas problemáticas o atendido estas políticas, pero aún falta mucho por trabajar. ¿Cómo
incorporar precisamente las estrategias en lo social, en lo ambiental, en lo económico, para que este modelo de distribución o democrático pueda funcionar mejor. Muy bien. Yo expresaría este aspecto en 3 dimensiones y son muy similares a las que menciona. Una dimensión que tiene que ver con la parte sociocultural, otra dimensión política y administrativa, y por supuesto, quizás la más importante, una dimensión económica. La sociocultural tiene que ver con las relaciones económicas y sociales a partir de las instituciones al interior de cada sector, al interior de el país a nivel federal, a nivel o en el orden, más bien en el orden federal, orden estatal y orden municipal, y en el ordenamiento regional en nuestro territorio mexicano, y que éstas precisamente sirvan de base para generar procesos de desarrollo a través de diferentes políticas públicas. La dimensión que tiene que ver con la política administrativa es la que tiene que identificar precisamente cuáles son esas necesidades a nivel local, a nivel micro, para crear precisamente un entorno favorable en el sentido de la producción, del medio ambiente y de la implementación de nuevas tecnologías, precisamente que impulsen ese desarrollo, que logren ese crecimiento que nosotros estamos proponiendo. Y cerraría con la dimensión económica, que esas 3 de manera integral se van a caracterizar por sistemas de producción que permitan incentivar al empresario micro, al pequeño empresario, las condiciones para generar mayores niveles de productividad. Y que esto se traduzca también en una mejor y mayor distribución del ingreso. Esto va a generar mayor competitividad en los mercados internos y de esa manera se va a incentivar el consumo, se va a incentivar la actividad económica. Y a nivel internacional, sobre lo que se mencionaba, quiero mencionar como caso concreto de cómo apostar por mayor competitividad es en el sector automotriz. Tenemos los ejemplos de países como Alemania y Japón, que ellos han invertido precisamente en estos sectores, y aunque son otras economías, son otras las condiciones, bueno, ellos han presentado mayores niveles de crecimiento en sus países precisamente a partir de la inversión que se hace en este sector. Bueno, México no se está quedando atrás en este ramo. También está haciendo algunos esfuerzos por incentivar este tipo de mercados, y hemos visto también que ha mejorado el PIB o la parte porcentual del PIB en este sector, en el sector automotriz. Ese es un gran ejemplo y un gran incentivo de que precisamente apostar por mayor inversión, por incrementar precisamente la competitividad en este sector y en otros sectores, va a generar mejores niveles de redistribución del ingreso, de mejorar los salarios y de incentivar precisamente la actividad económica, y esto se va a traducir, por supuesto, en crecimiento y desarrollo para la población. Muy bien, pues queremos agradecer tus respuestas, y ya están llegando algunas preguntas al foro. Yo voy a permitir leer 2 comentarios de la maestra Mirza Polanco Holguín. En una pregunta, maestro Oscar, dice que después de leer tu artículo me surge la siguiente duda. ¿Por qué el cambiar la política de fijación del salario mínimo fortalece el mercado interno? Esa es una... Habrá que explicar cuál es el impacto, ¿no? Y otra, dice, que señalas tú en tu artículo, una mala aplicación de las reformas estructurales no permite que la población pueda aumentar sus niveles de ingreso. Entonces, el error se encuentra en la aplicación y no en la formulación. Esa es la pregunta. Y quiero señalar otra que vi por acá, de Abraham Sánchez de la Escuela de Economía. Te pregunta cuáles serían estos cambios estructurales que podría implementar López Obrador de acuerdo a la visión y a la propuesta, entiendo yo, programática que desarrolló a lo largo de la campaña. Y también tiene una pregunta relativa a la infraestructura, hace referencia al tema del aeropuerto internacional, pero yo creo que habrá que considerar, indudablemente el aeropuerto en Texcoco ya fue cancelado,
Pero, ¿qué importancia tendrían las ventajas y aportaciones la construcción de infraestructura? Me parece que ahí también hay un tema que tendríamos que revisar. Hubo todo un proyecto de carreteras, algunos intentos de construir trenes. La semana pasada hubo una consulta donde se consideraron 10 proyectos estratégicos, incluyendo algunas obras de infraestructura que me parecen importantes, pensando en esta generación de zonas de crecimiento en determinada, sobre todo en el sureste, que bueno, es una zona que tiene altos índices de marginación. Entonces me parece que aquí cuál sería tal vez el papel que tenga la infraestructura. Es un sector fundamental, la construcción jala muchos sectores para el crecimiento, para el desarrollo regional. Entonces, bueno, ahí la pregunta es, ¿cómo ves tú? ¿Qué tipo de reformas estructurales? Uh-huh. ¿Hacia dónde ves tu opinión? ¿Hacia dónde va la propuesta del nuevo gobierno federal? Y esta parte de infraestructura y, bueno, las dos iniciales de la maestra, ¿no? Por supuesto. En el caso concreto de cómo una política salarial, inclusive hasta hablamos de una reforma laboral basada en criterios realistas, optimistas, en el sentido de mejorar las negociaciones de las instituciones sindicales con el propósito de realmente mejorar las condiciones del trabajador. El hecho de que pasemos de fijar los salarios mínimos por debajo de los niveles inflacionarios será en función a lograr precisamente mejores niveles de consumo. Cuando nosotros logremos percibir un salario que incentive el consumo y sobre todo de los bienes nacionales, esto va a tener un impacto precisamente positivo y va a ser un efecto multiplicador. Al mejorar los niveles de ingreso, la percepción de mejorar los niveles de la población va a significar precisamente en mejorar o estimular precisamente la actividad económica en nuestro país, y por eso hacía referencia de algunos sectores, ¿no? Para alejarnos un poquito del sector servicios, siempre va a ser importante el consumo dentro de nuestro país. ¿Qué pasa cuando el salario mínimo, bueno, va a establecer niveles mayores? Vamos a estar por encima de lo que mencionabas, se mencionaba sobre la línea de pobreza, sobre la línea del bienestar, en donde ahora podemos entonces estar por encima de consumir o de lograr tener acceso a la canasta mínima de bienestar para un ser humano. Y eso no lo digo yo, está establecido en la Constitución. El trabajador debe tener las condiciones mínimas para que, precisamente por el salario que percibe, esté en condiciones de tener por lo menos lo mínimo para tener una vida digna. En ese sentido, sí será importante que mejoren, crezca el salario y quizás olvidarnos de los salarios mínimos que se establecen bajo ciertas condiciones, ciertas negociaciones también, y que esto a su vez tenga un impacto pues que polarice precisamente a la sociedad y esto quede expresado en términos de pues la adquisición, ¿no? o el bienestar a partir del salario que se tiene. También resulta interesante entonces que a partir de esto la aplicación o la formulación de las reformas radican en cómo efectivamente tienen una aplicación real y que éstas tengan una evaluación. Las políticas se pueden diseñar y las pueden presentar de la mejor forma y darnos una buena expectativa. Y eso es bueno, eso es necesario. Sin embargo, bueno, sí tenemos que dedicarnos a hacer el análisis puntual y es parte de este proyecto que se tiene que enriquecer precisamente a partir de evaluar, de medir precisamente cada una de estas variables y reconocer si la formulación que se hizo de las reformas y su aplicación fueron las correctas o la formulación fue la que se esperaba,
pero los resultados ya no. En ese sentido, entonces, sí considero que entonces podemos establecer un cambio de modelo, el modelo democrático equitativo que se mencionaba, puede ser una opción con las bases o con las consideraciones que hemos puntualizado. Sin embargo, pues no debe de quedar todo en papel o en la propuesta. Sí debemos de ser muy críticos al momento de evaluar y de revisar cómo se están instrumentando estas reformas. Y respecto a la propuesta o a la pregunta sobre pues si mejora la infraestructura o las propuestas de los nuevos diseños o proyectos para un nuevo aeropuerto, un nuevo tren, sí es importante revisar de antemano o sentarnos a establecer, bueno, cuáles son los proyectos, si son proyectos sustentables, son proyectos que tienen esa característica de que realmente sean una inversión y no simplemente sea un gasto y que realmente beneficie a la región. Precisamente estas zonas económicas se van a beneficiar en el sentido de que estos proyectos realmente sean sustentables, incluyan precisamente las nuevas tecnologías, logren precisamente integrar a la población, exista un beneficio en la comunidad, no solamente en la parte de infraestructura, sino también que logre un bienestar alrededor de todas estas comunidades. Por supuesto, hay que estar también muy puntuales en el sentido de que pues no nos podemos aventurar, ¿no?, a decir que un proyecto va a ser va a resultar en muchos beneficios o va a ser también una pérdida de tiempo. Tenemos que también conocer a detalle que existan proyectos que cubran precisamente no solamente las expectativas, sino las leyes, los lineamientos que se esperan para este tipo de proyectos. Sin embargo, cuando se cumplen y se dan todas estas condiciones, por supuesto que son bienvenidos porque van a generar precisamente esta inversión que estamos proponiendo a través de políticas muy concretas y que logren precisamente no solamente la estabilidad económica en las zonas, sino que tengan esta tendencia a mejorar y a lograr precisamente mejores condiciones de vida en la población. Pues muy bien, muchas gracias. Siempre quedan preguntas. Nos gustaría invitar al maestro a que pueda responder las que están en el foro todavía pendientes, y solicitaría al maestro que nos diera sus conclusiones generales de esta conversación, por favor. Por supuesto, con mucho gusto. Estas conclusiones pues van en el sentido de tratar de integrar toda la propuesta, el análisis que se desarrolló en este artículo y sobre todo tratando de generar en cada uno de los lectores esta inquietud por buscar mejores condiciones, no solamente en el área donde nosotros nos desempeñamos, sino que también tengamos esta actitud crítica, propositiva en todos los sentidos, porque también considero que no solamente se deben de cambiar o mejorar las condiciones en las que nos desenvolvemos, también el cambio debe de ser individual y debe de tener precisamente esta visión de lograr mejores condiciones cuando nosotros, aun cuando estemos en situaciones no favorables, busquemos precisamente esos logros a nivel personal, a nivel familiar y a nivel sociedad, que es lo que también buscamos. Considero que va a ser necesario, sí, dependemos de la correcta aplicación de las políticas y de las estrategias que se establecen en el ámbito federal, en el Poder Ejecutivo, y que si es necesario impulsar nuevas reformas estructurales, sea con el propósito de incentivar la productividad y la actividad económica en nuestro país y depender menos de los mercados internacionales. Es cierto que vivimos estratégicamente o geográficamente en un lugar que nos puede beneficiar, pero también es un lugar que hasta nos puede llevar a corromper, en el sentido de que tenemos esta dependencia histórica
de el lugar geográfico donde nos encontramos. Así es que será importante no depender tanto de los mercados externos, sino aumentar la competitividad o las ventajas competitivas en el mercado interno. Y esto se puede lograr a través de incentivar la industrialización, la diversificación de la producción y que esto pues se refleje a través de las diferentes zonas en las que hemos comentado que se pueden empezar a trabajar, y no solamente trabajar en los diferentes niveles macro, micro, sino también en las dimensiones que mencionábamos, en la parte económica, la parte de la productividad y en la parte social, de tal manera que si es necesario seguir evaluando estas reformas o implementar nuevas reformas, estas deben de estar basadas en las necesidades económicas de la población, y considero que por lo antes expuesto es urgente llevar a cabo grandes transformaciones políticas, sociales, individuales, que permitan no solamente a la sociedad sino al país entero transitar de una manera más efectiva a una mejor integración de la economía a nivel nacional y mundial, y esto generará realmente un bienestar en la población, un bienestar individual que resultará tener un impacto favorable en el desarrollo económico y humano de toda la población. Pues muy bien, yo quiero agradecer al maestro Óscar su participación en esta sesión, recordarle a todos que el foro queda abierto, también a Yereli, tu presencia, la invitación. Quiero decir que es nuestra coordinadora de la red de seminarios Repensar, y bueno, hoy nos está apoyando con esta sesión. Me parece importante decirle a todos que este esfuerzo que se ha ido estructurando a lo largo de estos últimos años tiene como intención generar toda una discusión, propuestas, influye indudablemente en la forma en que estamos educando a nuestros alumnos. Tenemos la virtud y tal vez el compromiso de que somos docentes. Cotidianamente tenemos que impulsar la discusión, que las diferentes áreas que en el caso de nuestra institución se desarrollan de manera profesional, pues tengan esta posibilidad de repensar sus distintas disciplinas. Entonces, yo quiero agradecer la participación, indudablemente también a la maestra Margarita Aguilar Santos, directora de la Escuela Superior de Economía, que forma parte también de este esfuerzo de la red. Y bueno, pues agradecer a todos. Óscar, muchas gracias, y pues yo quedo pendiente, seguimos en repensando la economía. Agradezco la invitación, la presencia, en nombre de todos los representantes de los distintos nodos de la red, también muchas gracias. Y al título individual, pues la que se lleva muchos aprendizajes este día soy yo. Les invitamos, les reitero la invitación para la sesión número 18, Cambio Estructural en México, jueves 13 de diciembre, de 13 a 14 horas, con el doctor Óscar Fernández García. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.